Hola, bienvenidos de nuevo a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un tema complejo, las operaciones de búsqueda en el mar. Hola. Sí, un tema fascinante y crítico. Imagínate la situación. Ya hemos preparado el barco, hemos navegado hasta la zona y ahora toca encontrar algo, un objetivo, en medio de la nada en el océano. Uf, impone bastante, ¿verdad? Impone muchísimo, sí. Es que la escala es enorme. Por eso, la improvisación aquí no vale. No te la puedes jugar. Claro. La clave de verdad para manejar esa inmensidad y tener alguna posibilidad de éxito es, bueno, la planificación. Una planificación súper rigurosa, metódica. Y aquí es donde entra el famoso manual IAMSAR. El Manual Internacional Aeronáutico y Marítimo de Búsqueda y Salvamento. Exacto. El IAMSAR es la guía fundamental. Hoy, si te parece, nos centramos en cómo estructura esa fase, la de planificar la búsqueda. Perfecto, vamos a ello. Según las fuentes que hemos consultado, todo empieza con lo que llaman el plan de acción de búsqueda. Suena importante, como la hoja de ruta de todo, ¿no? Totalmente. Es la piedra angular. Sin un buen plan, estás perdido antes de empezar. Y este plan tiene como 6 partes, 6 componentes clave. 6. Vale. ¿El primero es? La situación. Correcto. Empezamos por ahí. La situación. ¿Qué significa esto? Pues básicamente recopilar toda la información que se tenga sobre el incidente, entenderla bien. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Quién falta? ¿O qué falta? ¿Cuándo fue el último contacto? La última posición conocida, la LKP. ¿Se sabe qué intenciones tenía el barco o la aeronave? O sea, se trata de pintar el cuadro más claro posible de lo que ha ocurrido. Imagino que si empiezas mal aquí, si la información de base es errónea, totalmente. Es que es un punto crítico, crítico. Si esa información inicial está mal, o está incompleta, o la interpretas mal, pues todo lo que viene después, por muy bien que lo planifiques, se basa en algo falso. Claro, buscas donde no es. Exacto. Y pierdes un tiempo valiosísimo, desvías recursos. Vamos, que la calidad de cómo evalúes la situación te condiciona todo lo demás. Es fundamental. Entendido. Un primer ladrillo muy importante. El segundo componente que mencionan nuestras fuentes. Áreas de búsqueda. Aquí ya decidimos dónde mirar, ¿no? Eso es. Pero decías que no basta con ir a la última posición conocida. Hay que calcular un punto. El datum. Exacto. El datum. Es un concepto clave. Representa la posición más probable del objeto que buscas. Pero, ahora, en el momento actual de la búsqueda. Ah, vale. No donde estaba, sino donde se supone que está ahora, justo. Porque las cosas en el mar, pues, no se quedan quietas, derivan. Claro. Están afectadas por el viento, por la parte que sobresale del agua y por las corrientes marinas, que afectan a lo que está sumergido. Entonces, tienes que coger esa última posición conocida y aplicarle unos vectores de deriva. Calculados con los datos del tiempo y del mar. Eso es, datos ambientales para estimar dónde podría estar ahora mismo. Has mencionado antes, así como de pasada, que calcular el datum era una mezcla de ciencia y arte. ¿Podemos profundizar un poco ahí? O sea, ¿qué es cálculo puro y dónde entra la intuición o la experiencia? Claro, es interesante eso. A ver, la parte científica es usar modelos de deriva. Hay modelos oceanográficos, meteorológicos, que procesan datos de corrientes, vientos, los que hay y los previstos, y también las características del objeto que buscas. Su tamaño, su forma. Sí, cuánto flota, cuánto se hunde, pero luego está la parte de arte o de experiencia, digamos. Por ejemplo, al valorar si esa última posición conocida era súper precisa, un GPS, o si fue una estimación visual, que es menos fiable. Ya. O quizás hay datos del tiempo muy locales, muy específicos de esa zona, que los modelos generales no pillan bien. O incluso pensar en qué podrían haber hecho los supervivientes, si tomaron alguna acción. Entiendo. O sea que no es meter números en una fórmula y ya está. Hay que interpretar. Exacto. Es un cálculo muy informado, pero que necesita a menudo un juicio experto para manejar esas incertidumbres. Vale, entendido. Una vez que tenemos esa área o esas áreas alrededor del datum, llega el tercer punto, la ejecución. ¿Cómo se pasa del área en el mapa a navegar de una forma concreta?
Pues la ejecución define justo eso, cómo vamos a buscar dentro de esas áreas. Y aquí es donde elegimos los patrones de búsqueda específicos. Los que seguirán los barcos, los helicópteros, las unidades de búsqueda y rescate, las SRU. Esas son las SRU. El manual IAMSAR no te deja navegar al tuntún, ¿sabes? Te da metodologías probadas, patrones diseñados para cubrir el área de forma sistemática, eficiente, para maximizar la probabilidad de encontrar algo. Tiene toda la lógica. Optimizar el esfuerzo, claro. ¿Y si hay varios buscando? Imagina que hay otros barcos, o viene ayuda aérea. Supongo que ahí entra el cuarto punto, la coordinación. Fundamental. Si hay varias unidades, la coordinación es esencial. El plan tiene que decir súper claro qué hace cada uno. ¿A quién le toca qué área, qué patrón? Exacto. Para asegurarte de que cubres todo bien, sin que dos hagan lo mismo y sin que nadie se estorbe. Operar de forma segura y eficaz. Es como darle a cada músico su partitura en una orquesta. Buena analogía. Y para que esa orquesta suene bien, pues necesitan hablarse. Quinto punto. Comunicaciones. ¿Qué significa esto en la práctica? Ponerse de acuerdo en qué canal de radio usar. Básicamente, sí, pero es más que eso. Es establecer un plan de comunicaciones que sea claro y que funcione sí o sí. Se definen las frecuencias de radio, la principal, las alternativas por si falla. ¿Vale? También los horarios para dar los partes, cómo comunicar algo súper importante como un avistamiento. Cualquier detalle para que la información fluya bien, entre todos los que están allí buscando y también con el centro coordinador en tierra, el RCC. El Rescue Coordination Center. Ese mismo. Si la comunicación falla, pues adiós plan, por muy bueno que sea. Ya, me imagino. Esencial. Y el último, el sexto componente, los informes. Entiendo que esto es cómo los barcos y aviones que están buscando mantienen informado al RCC en tierra, ¿no? Correcto. Se trata de que todos informen de la misma manera, de forma estandarizada, para que la información sea fácil de procesar. El IAMSAR recomienda formatos. El más típico es el SITREP. Situation Report. Informe de situación, justo. Son informes periódicos que dicen qué área has cubierto, qué tiempo haces, si has encontrado algo o no, cómo están las unidades, cualquier novedad. Así el RCC tiene la foto actualizada y puede decidir si seguir igual, cambiar algo. Situación, áreas de búsqueda con el datum, ejecución con los patrones, coordinación, comunicaciones e informes. Sí que es completo el marco, sí. Muy completo. Has mencionado los patrones de búsqueda al hablar de la ejecución. Aquí es donde pasamos a la acción en el mar. A las maniobras. ¿Cuáles son esos patrones principales para los barcos? Pues mira, el IAMSAR describe varios, pero para buques los tres más habituales son la búsqueda en cuadrado expansivo, que se abrevia BCE, BCE, luego la búsqueda por barrido paralelo, BP, BP, y la búsqueda a lo largo de la derrota, BD. BD. Vale, BCE, BP y BD. ¿De qué depende elegir uno u otro? Principalmente de dos cosas. Cuánta confianza tienes en la posición inicial que has calculado, el datum, y cómo es el área de búsqueda, su tamaño y su forma. A ver, descríbeme un poco cada uno. ¿El cuadrado expansivo? ¿El BCE? ¿Cuándo se usa ese? El BCE es ideal cuando crees que sabes bastante bien dónde está el objetivo. O sea, cuando tienes bastante confianza en el datum y el área a cubrir no es gigantesca. Vale, para una zona más o menos localizada. Exacto. El barco empieza justo en el datum y empieza a navegar haciendo, pues eso, cuadrados cada vez más grandes. Como una espiral cuadrada que se abre. Ah, ya veo. Como navega 1 milla al norte, gira 90 grados, 1 milla al este, gira 2 millas al sur, gira 2 al oeste, gira 3 al norte, algo así, justo así. Vas ampliando el cuadrado en cada vuelta, cubriendo un área cada vez mayor alrededor del punto de inicio. Vale, visualmente está claro. Como dibujar cuadrados uno dentro de otro, pero hacia afuera. Y el barrido paralelo, el BP, ese suena a cubrir más campo. Sí, exacto. El BP es el patrón estrella para áreas grandes, a menudo rectangulares y sobre todo cuando no estás muy seguro de la posición inicial, cuando el datum es más una estimación amplia. Vale. ¿Y cómo funciona? Pues aquí el barco o varios barcos navegan en líneas rectas paralelas, como si estuvieran barriendo el área. Haces un tramo recto, una pierna en un rumbo. ¿Una distancia determinada? Sí,
Luego giras 180 grados, haces otro tramo paralelo al primero, en rumbo opuesto, pero separada a una distancia concreta, calculada. Y repites, vas barriendo franjas. Como si varias segadoras pasaran por un campo, una al lado de la otra. Exacto. Y si hay varios barcos, pueden ir en formación, barriendo cada uno su franja, y así cubren más rápido. Muy sistemático, sí. ¿Y el tercero? La búsqueda a lo largo de la derrota. BD. Pues la BD se usa cuando tienes una buena razón para pensar que el objeto que buscas ha seguido o iba a seguir una ruta concreta. Ah, como la ruta que tenía planeada un barco antes de desaparecer. Por ejemplo, o la trayectoria más probable por la que una corriente se llevaría una balsa salvavidas. Entonces, en vez de buscar en un área amplia, concentras la búsqueda a lo largo de esa línea, de esa derrota o deriva probable. Barres una franja a cada lado de esa línea. Entiendo. Es como apostar por la trayectoria más lógica y centrar ahí los recursos. Tiene sentido. Claro. Enfocas el esfuerzo donde crees que hay más probabilidad. Oye, has mencionado, al hablar del barrido paralelo, eso de separado una distancia calculada entre las piernas, y nuestras notas destacan esto como un concepto súper importante. La separación entre trayectorias, la S, sí, la S, o track spacing en inglés, es fundamental. ¿Qué es exactamente? La distancia entre pasada y pasada. Eso es. Es la distancia lateral que planificas entre dos derrotas paralelas seguidas. Es súper relevante en el barrido paralelo, claro, pero la idea de cubrir bien, sin dejar huecos, aplica a todos los patrones. El objetivo de la S es asegurar que barres el área eficazmente, sin dejarte zonas sin mirar. ¿Y cómo se calcula esa S? ¿No será al azar, no? ¿De qué depende? No, que va. Calcular bien la S es crucial. Si te quedas corto, solapas demasiado y pierdes tiempo. Si te pasas de largo, dejas huecos y puedes pasar al lado sin ver nada. Claro. El manual IAMSAR te da tablas y guías para calcularla. Y depende sobre todo de 3 cosas. A ver. Sí. Primero, ¿qué buscas? No es lo mismo buscar un contenedor enorme que a una persona en el agua, ¿sabes? O una balsa de colores vivos que restos pequeños y oscuros. Lógico. Segundo factor, el tiempo y la visibilidad. Si hay niebla, llueve mucho, hay olas grandes que te tapan la visión o incluso si el sol te deslumbra. Todo eso reduce muchísimo la distancia a la que puedes ver algo. Entendido. ¿Y el tercero? La altura a la que están los ojos del que mira, del vigía, sobre el mar. Desde el puente de un barco grande ves mucho más lejos que desde la cubierta de una Zodiac, por ejemplo. O desde un avión, ni te cuento. Ah, claro. O sea que resumiendo, si buscas algo pequeño o hace mal tiempo o estás muy bajo, la S tiene que ser más pequeña. Tienes que pasar más cerca. Exactamente. Una S más pequeña aumenta la probabilidad de detectar algo dentro de la franja que barres. Eso se llama probabilidad de detección, la POD. POD. Claro. Que una S pequeña significa que tardas más en cubrir la misma área. Hay que buscar un equilibrio. Es un cálculo importante. Todo está conectado, sí. Esto me lleva a otro punto clave que teníamos anotado, la figura del coordinador en el lugar del siniestro, el CLS, o OS en inglés, ¿no? Unseen Coordinator. Sí, el OS o CLS. Una figura vital. ¿Quién es esta persona? ¿Quién asume ese papel? Normalmente es el primer barco o avión que llega a la zona del siniestro. O si llegan varios a la vez, pues el que esté mejor equipado para coordinar. Él es el responsable táctico de la operación allí, en el sitio. Actúa bajo la dirección del RCC en tierra, pero toma las decisiones del momento. Eso es. El RCC da la estrategia general, pero el CLS la ejecuta y la adapta sobre el terreno. Suena a mucha responsabilidad. ¿Qué tipo de cosas tiene que hacer el CLS? Un montón. Es el que pone en marcha el plan de búsqueda. Dice qué patrón seguir, ajusta el plan si cambian las cosas, como si empeora el tiempo o llega nueva información. Claro. Asigna tareas a otros barcos o aviones que lleguen, maneja las comunicaciones allí mismo, vigila que todo el mundo esté seguro. Y súper importante, si encuentran algo, coordina el rescate. La recuperación de supervivientes, los primeros auxilios. Exacto. Hasta que se les pueda evacuar. El manual IAMSAR, de nuevo, le da una guía detalladísima para todo esto. Es el director de orquesta, pero en medio del mar. Una figura clave para que todo funcione en el sitio, sí. Oye, y ahora que hablamos de cómo funcionan las cosas allí, hay un aspecto que nuestras notas resaltaban mucho. Algo que quizás se nos olvida, pero que el IAMSAR dice que es crítico.
el factor humano. En concreto, la fatiga del vigía. Absolutamente esencial. Y me alegro mucho de que lo saques, porque a veces se pasa por alto. Sí. Sí, Puedes tener el mejor plan del mundo, los patrones ejecutados al milímetro, la tecnología a punta, pero al final, en la mayoría de búsquedas en el mar, ¿quién ve primero el objetivo? Los ojos de una persona. la vigilancia visual. Claro, y mantener esa vigilancia visual buscando algo pequeño en una extensión de agua enorme, que se mueve, que refleja, es agotador. Extremadamente agotador para la vista y para la concentración. Me lo imagino. Estar horas mirando el mar, buscando una cosita. Te tienes que quedar frito. ¿Y qué pasa cuando un vigía se cansa? Pues pasa lo más peligroso, que su eficacia cae en picado, drásticamente. La capacidad para ver cosas pequeñas o sutiles se reduce una barbaridad con la fatiga visual y mental. O sea que un vigía cansado, aunque sea el mejor, es mucho menos probable que vea algo. Muchísimo menos. Y eso puede tirar por tierra todo el plan, toda la búsqueda. Por eso, el IAMSAR insiste tanto en que hay que gestionar esa fatiga. Hay que planificarla, ¿Cómo? poniendo a la gente a descansar. Sí, estableciendo rotaciones frecuentes en los puestos de vigilancia. El manual recomienda no estar más de, bueno, depende de las condiciones, pero quizás no más de 30 minutos, una hora como mucho, sin descansar o cambiar de tarea, para mantener los ojos y la mente lo más frescos posible. O sea que, fíjate, con toda la ciencia que hay detrás del datum, de los patrones, de la S, y con toda la ayuda del radar, del GPS, al final, un factor que puede decidir el éxito o el fracaso es algo tan básico como un par de ojos. Pero ojos atentos y, sobre todo, descansados. Sin ninguna duda. A ver, la tecnología ayuda muchísimo, claro. El radar pilla cosas grandes, el ICE identifica barcos, pero para encontrar a una persona en el agua, una balsa pequeñita, restos, sobre todo si hace malo, la vista humana sigue siendo en muchos casos irreemplazable. Increíble. Y la eficacia de esa vista depende totalmente de cómo gestiones la fatiga de tu gente. Es parte crítica de la planificación y de la ejecución. No es un detalle menor. Bueno, pues creo que hemos hecho una buena inmersión, en cómo se planifica una búsqueda según el IAMSAR. Hemos visto la necesidad de ese plan de acción, con sus 6 partes. Situación, áreas y datum, ejecución, coordinación, comunicaciones e informes. Sí, una estructura muy lógica. Hemos detallado los patrones: cuadrado expansivo, BCE, barrido paralelo, BP, búsqueda a lo largo de la derrota, BD. Hemos entendido por qué es tan importante calcular bien esa separación entre trayectorias, la S, fundamental para la cobertura. Y hemos destacado 2 roles clave: el del coordinador en el lugar del siniestro, CLS, el jefe allí mismo, y ese factor humano tan importante, la gestión de la fatiga del vigía. Exacto. Al final, lo que nos da el IAMSAR es un método, un sistema probado, pulido con la experiencia de muchísimos países durante décadas. Su objetivo es poner orden, ser eficaces y maximizar las opciones de éxito en una tarea que es súper urgente, compleja y en un entorno muy difícil como es el mar. Reduce la incertidumbre y ayuda a usar bien los recursos cuando cada minuto es oro. Eso es. Y bueno, para terminar, como hacemos siempre, queremos dejar una idea final, algo para darle una vuelta, que conecte con esto pero que mire un poco más allá. Sí, pensaba justo en eso. Reflexionando sobre lo mucho que todavía dependemos de esos ojos atentos y de gestionar bien su cansancio, pues surge una pregunta interesante, ¿no?, de cara al futuro. A ver. ¿Cómo crees que las nuevas tecnologías podrían cambiar la forma en que aplicamos todo esto que hemos hablado? Piensa en, no sé, sistemas de visión por computador con inteligencia artificial, cámaras que analizan imágenes sin cansarse, detectando cosas raras con una constancia que un humano no puede mantener. Ya. O piensa en el uso de drones, enjambres de drones autónomos, con distintos sensores, trabajando juntos. ¿Podrían estas tecnologías, llegar a cambiar cómo entendemos la separación entre trayectorias, por ejemplo, calculando la probabilidad de detección de otra manera? O incluso el papel del vigía humano. Exacto. Cambiaría radicalmente su rol. Pasaría a ser más un supervisor de sistemas que el que busca directamente. Es un campo que está evolucionando súper rápido y que, seguro, va a impactar mucho en cómo se harán las búsquedas y los rescates en el futuro. Pues ahí queda esa reflexión sobre tecnología y factor humano en el futuro del SAR. Muy interesante.